En este video no vamos a enfatizar en el cálculo de las medidas de resumen, pues espero que eso quede claro con el texto guía o con cientos de textos que hacen referencia a ello, sino más bien en su significado e interpretación. Las medidas o estadísticos de resumen son cifras que sintetizan las características dominantes del conjunto de datos. Hay varios tipos de medidas de resumen, pero en este video nos vamos a centrar en las medidas de localización y las medidas de dispersión o variabilidad. Las medidas de localización son valores que contribuyen a la ubicación de un valor determinado en un conjunto de datos y pueden ser de tendencia central o de posición. Por su parte, las medidas de dispersión o variabilidad evalúan qué tan cercanos son los datos entre ellos. Las principales medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda. La media o promedio es siempre el centro de gravedad, lo que implica que es como una balanza que equilibra los datos según su distancia a esa media. Por ejemplo, en el caso que vemos en pantalla hay tres datos. Uno está 3 unidades por encima de la media, otro está 2 unidades por debajo de la media y otro está 1 unidad por debajo de la media. Por ello se equilibran ya que las diferencias positivas suman más 3 y las negativas suman menos 3. Debes tener en cuenta que al interpretar un promedio debes mencionar, si es posible, espacio y tiempo. Por ejemplo, no debes decir que las ventas de la empresa son en promedio 1.500 millones de pesos, sino que debes mencionar que las ventas de la empresa tal son en promedio 1.500 millones de pesos por semana o por día o por mes. Una segunda medida de tendencia central es la mediana, que es el punto central de los datos después de haber sido ordenados. Eso significa que la mediana equilibra es por cantidad, no por distancias. En el gráfico se observa un grupo de 3 datos. No importa si uno está más distante, de todas maneras la mediana es el dato central, en este caso 3. Eso implica que si por ejemplo tienes datos de las exportaciones colombianas por mes durante los últimos 5 años, la mediana lo que te dice es que en la mitad de los 60 meses evaluados, Colombia ha exportado más de dicha cantidad, lo que sea la mediana. Una tercera medida de tendencia central es la moda, que es el valor o valores que más se repite o repiten. Otras medidas de localización, además de las de tendencia central, son las medidas de posición, que determinan la ubicación de los valores que dividen un conjunto de datos en partes proporcionalmente iguales. Las medidas de posición más usadas son percentiles y cuartiles. Por ejemplo, el percentil 65 es aquel valor que supera el 65% de los datos de un conjunto o por lo menos es igual a ellos, mientras que es superado por el 35% de los datos. La idea de los cuartiles es similar, pero no divide todo el conjunto en 100 partes, sino en 4. Se habla entonces de cuartil 1 si el 25% de los datos son menores o iguales a ese valor, o de cuartil 3 si el 25% de los datos son mayores a ese valor. No se habla de cuartil 2 porque ese valor corresponde a la mediana. Otro tipo de estadísticos de resumen son las medidas de dispersión o variabilidad, entre las que se destacan el rango, la varianza, la desviación típica o estándar y el coeficiente de variación. Si los datos son muy cercanos entre ellos, se dice que presentan poca dispersión, como los que vemos, pero si entre ellos hay diferencias notorias, se habla de una dispersión mayor. Si miramos, por ejemplo, la variación en el precio de una acción, se habla de una alta dispersión si el precio de la acción cambia mucho, pero si cambia muy poco se habla de una baja dispersión. Ocurre algo similar si los datos se grafican en un gráfico de dispersión. Si están muy juntos están poco dispersos. La medida de dispersión más sencilla es el rango, que es la diferencia entre los datos mayor y menor, lo que implica que realmente no evalúa la dispersión entre todo el conjunto de datos, sino únicamente entre dos datos. Y eso implica que si hay un conjunto de 1000 datos y 999 son muy cercanos, pero hay uno muy retirado, el rango va a ser alto. Entonces se refleja una idea falsa de la dispersión. Otra medida de variabilidad es la varianza, que es el promedio de las distancias de cada dato con respecto a la media
elevadas al cuadrado. No es muy adecuado utilizarla porque queda con las unidades de los datos iniciales elevadas al cuadrado. O sea que queda, por ejemplo, en pesos al cuadrado o en personas al cuadrado. Una medida de dispersión mucho más utilizada es la desviación estándar o típica, que no es más que la raíz cuadrada positiva de la varianza. Cuando quieras interpretar una desviación estándar debes tener siempre en mente el valor de la media, ya que el hecho de tratarse de algo muy disperso no depende de ambos valores. Por ejemplo, si una acción cuyo precio promedio diario ha sido 1.250 pesos tiene una desviación estándar de 500 pesos, puede hablarse de una amplia dispersión, ya que 500 es una gran proporción de los 1.250. Pero si la acción tiene un precio promedio de 65.000 pesos y tiene una desviación estándar de los mismos 500 pesos, la dispersión es pequeña porque 500 es una proporción mínima de 65.000. Por lo anterior, es muy aconsejable calcular el coeficiente de variación, que no es más que la división de la desviación estándar sobre la media, ya que esto te permite hacer comparaciones de la dispersión de dos poblaciones diferentes, inclusive si tienen unidades de medida distintas.